Vamos a entrar también directamente a nuestra segunda entrevista. Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, se encuentra con nosotros. Hay que seguir profundizando, analizando, un poco conociendo el contenido de esta nueva ley que se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional por los cuestionamientos, ¿no? Y nosotros hablando desde la ignorancia, desde los micrófonos, y seguramente la gente que nos escucha no entiende muy bien el contenido de lo que se aprobó ayer. Y es importante hablar con los expertos para que ellos nos aclaren si es que es positiva o si es que es negativa esta ley. Hablábamos con Inti, manifestaba que es algo positivo para el país, sin duda alguna es un paso importante si es que el contenido es justamente el combatir a las organizaciones delictivas que se han apropiado de estas áreas a través de la minería ilegal. Quien es otro vocero importante para hablar de este tema es Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente. Tarcisio, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acudir acá a cabina. Bueno, Tarcisio, ¿cuál es tu lectura respecto a esta ley? ¿Es positiva? Tú como exministro la tienes un poco más clara. Bueno, es positiva en tanto en cuanto ha recogido bastantes de las recomendaciones que un sector de la sociedad civil hizo a la primera versión de la ley, que era realmente grave. Era terrible porque incluso habría la posibilidad de privatización en el manejo de las áreas, ¿no? Y como sabemos, las áreas protegidas, déjame contarte que las áreas protegidas son todos esos espacios que el Estado ha declarado como parques nacionales, reservas biológicas, reservas ecológicas, etcétera, y que constituyen casi el 20% del territorio nacional. Y no tienen una ley específica, es decir, están bajo el Código Orgánico del Ambiente, están bajo el Ministerio del Ambiente. Lo que nosotros estábamos solicitando y pidiendo, y fue aceptado en la ley, es que se cree un Servicio Nacional de Áreas Protegidas, es decir, que sea adscrito al Ministerio del Ambiente, pero que sea una entidad técnica especializada en el manejo de las áreas protegidas, como lo hay en muchos otros países de América Latina y del mundo, como en Perú, en Bolivia, etcétera. La discusión al principio, digamos, en el segundo borrador, fue que querían crear una empresa pública en lugar de un servicio. Y hay muchas razones por las cuales una empresa pública no es la mejor solución, porque además hay siempre y había y sigue existiendo la duda, la preocupación de una posible privatización de las áreas protegidas. Sin embargo, en la nueva ley aprobada ayer, en dos oportunidades, en dos artículos, se manifiesta expresamente que las áreas protegidas no serán privatizadas. Y además que lo público no sabe manejar a veces estos temas, ¿no? Pero tampoco los privados necesariamente, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es que sean empresas, digamos, el servicio también es público. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas también sería público. Claro. Lo que hay que hacer es que sea eficiente. Y entonces ahí hay que, digamos, impulsar medidas que tengan que ver con cómo se fondea esto, cómo se obtienen fondos para el manejo de las áreas protegidas. Mira, el sistema, el presupuesto del Ministerio del Ambiente es de apenas $100 millones. Es bajísimo. Eso es el 0,61% del presupuesto nacional. Claro. Pero no solo para manejar las áreas protegidas, sino para todo lo que hace el Ministerio. Siendo el país más rico de la región. Y siendo el país megadiverso. Y para las áreas protegidas apenas hay $21 millones. Eso significa que, por ejemplo, para cada guardaparque los guardaparques son las personas que cuidan estas áreas, hay 40,000 hectáreas, es decir, cada guardaparque tiene que manejar 40,000 hectáreas porque hay una escasez tremenda de guardaparques, una escasez tremenda de recursos. Pero de esos $21 millones del presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 60% viene de la cooperación internacional, es decir, del presupuesto del Estado es más ínfima la cantidad que reciben las áreas protegidas, siendo como son las áreas que conservan la biodiversidad, que es un recurso estratégico para el país. Ahora, Tarcisio, buenos días. Se habla de la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas para que pueda trabajar también de forma autónoma con fondos nacionales y también con donaciones internacionales. ¿Cómo se prevé quizás procesar estas donaciones internacionales? ¿A dónde netamente va distribuido? Y también mediante este servicio se podrá, por ejemplo, garantizar la protección real de estas áreas, porque tomemos en cuenta, y hace poco de hecho veíamos imágenes de cómo ingresan maquinaria pesada para la excavación de minería ilegal, etcétera, y esto pasa por las narices de las autoridades sin que hagan absolutamente nada. ¿Se va a garantizar con esto? Bueno, la situación de seguridad, no solo en las áreas protegidas, sino en todo el país es gravísima, pero en las áreas protegidas es especialmente grave porque
hay áreas protegidas que se han convertido en bastiones de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Estoy hablando, y lo digo claramente, el Parque Nacional Machalilla, por ejemplo. De ahí sale la droga para todo lado y está en poder en ciertas partes del parque de grupos de delincuencia organizada. Pero también tenemos minería ilegal, como usted menciona, que está también muchas veces vinculada a los delitos, a otros crímenes, como por ejemplo el narcotráfico. Nosotros creemos que es fundamental operativizar un fondo que ya está creado en el Código del Ambiente, que es el Fondo Nacional de Gestión Ambiental. Este fondo lo que haría es recoger todo lo que viene de tasas, multas, entradas a las áreas protegidas. Pero hay que empezar a volver a cobrar entradas a las áreas protegidas, aunque sea $1. Pero tiene que... En el Perú, el Estado recibe $700 millones solo por concepto de entradas a las áreas protegidas. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, pensar en un modelo de desarrollo post-extractivista, más allá de la minería y el petróleo, las áreas protegidas son el filón, la oportunidad y la posibilidad de poder reemplazar una economía extractivista. Porque, por un lado, somos un país megadiverso. Segundo, un país relativamente pequeño. Y tercero, bastante bien comunicado. Vean Costa Rica, vive del turismo. Ecuador tiene 3 veces más biodiversidad que Costa Rica. Entonces, podría convertirse en un potencial, pero necesitamos que las áreas protegidas sean espacios seguros. Y por eso aplaudimos que en la ley se reconozca primero que hay un problema de seguridad en las áreas protegidas y se hable de la posibilidad de reforzar el control por parte de Policía, Ejército y Armada en el caso de áreas marino-costeras para apoyar a los guardaparques en el control de actividades ilegales. ¿Y cómo evitar, pero para que no exista un abuso por parte de la parte privada en el tema de las construcciones? Manifestaba acá algo muy importante, Inti, y decía, si es que se levantan edificaciones que vayan en alianza con el medio ambiente, estaría bien porque se crearían zonas turísticas, ¿no? No obstante, si es que se levantarían resorts que nada tienen que ver con el tema del ambiente, pues ahí sí sería muy grave. ¿Cómo evitar esto? Y tú manifestabas algo muy importante, Tarcisio, y es que se aprobó la ley. Sin embargo, hay que estar atentos con el reglamento, porque en el reglamento es donde nos pueden poner en letras chiquitas algo que no nos convenga a los ecuatorianos. En efecto, déjame decirte que ya existe la posibilidad, incluso antes de la ley, de concesionar servicios a privados o comunitarios, ¿no? Si tú puedes concesionar un servicio de restaurante en el Parque Nacional X, ¿ya? Eso ya existe. Incluso puede haber convenios de comanejo. Por ejemplo, hay un convenio de comanejo entre el Ministerio del Ambiente y el municipio de Cuenca para manejar el Cajas. Y se maneja muy bien el Cajas, de hecho. Ahora, la ley lo que dice es que da una lista de cosas que se pueden hacer en las áreas protegidas y dice, los proyectos serán específicos, delimitados y no invasivos en las áreas protegidas. Entonces hay que definir lo que es invasivo o no. Exacto. Y eso debe estar en el reglamento claramente especificado. Ningún proyecto o actividad permitirá la privatización de las áreas protegidas. Ese es uno de los artículos en donde se dice que las áreas no podrán ser privatizadas. Y nosotros hemos dicho que cualquier actividad, principalmente turística, tiene que ser una actividad de bajo impacto. No podemos convertir a la playa de los Frailes en Cancún. Exacto. Porque sí ha habido intereses de hacer hoteles de 5 estrellas en playas como aquella del Parque Nacional Machalilla. Así es que tenemos que, además, la ley y las actividades que se hagan dentro del marco de la ley y dentro de este fortalecimiento del sistema tienen que estar alineadas con los planes de manejo. ¿Qué son los planes de manejo? Cuando usted crea un área, tiene que desarrollar un plan de manejo, que es un documento que le dice qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y en dónde. Entonces, las áreas por lo general están lo que se llaman zonificadas. Hay una zona para turismo, hay una zona para investigación, hay una zona que no se puede tocar, hay una zona para otras actividades económicas, y el plan de manejo recoge esa zonificación y da lineamientos de manejo en esas. Entonces, toda actividad tiene que estar alineada con los planes de manejo para que precisamente no haya ese problema de impacto ambiental
con actividades económicas. Tarcisio, usted habla del impacto ambiental y de hecho varias organizaciones también prevén poner una demanda de inconstitucionalidad ante esta ley de áreas protegidas porque según, por ejemplo, la organización Amazon Frontlines, se considera que la aprobación de este proyecto de ley rompe el consenso internacional y la posición del Ecuador en la conservación de áreas protegidas y también el respeto a los derechos de los colectivos de los pueblos indígenas. ¿Se está respetando también el derecho de ellos, de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en estos sectores? Bueno, una de las artículos del artículo 8 lo que dice es sin perjuicio de que las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades puedan participar en lo establecido en el artículo anterior, la autoridad ambiental podrá realizar un acuerdo con estas colectividades y para la prestación de ciertos servicios. Nosotros lo que decimos es que en el reglamento tiene que estar absolutamente claro el respeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es más, cuando se habla de la posibilidad de otorgar concesiones de servicios, debería haber una prelación, una priorización, y deberían priorizarse a las comunidades que viven dentro o alrededor de las áreas protegidas, y si es que no hay la posibilidad de que eso ocurra, invitar a otros actores privados. Eso hemos dicho nosotros como una de las características que debería tener la ley y el reglamento. Entonces, en el reglamento hay que especificar bien estos temas, precisamente para que los derechos de las comunidades y pueblos indígenas no sean vulnerados, porque no nos sirve de nada tener un hermoso sistema nacional de áreas protegidas si los derechos están vulnerados. Entonces, nosotros, digamos, una de las cosas que hemos dicho en la comparecencia de ayer es que la gestión de las áreas protegidas debe ser participativa e inclusiva, que la gestión debe incluir la participación activa de comunidades locales y pueblos indígenas, respetando sus derechos y asegurando una repartición justa y equitativa de los beneficios. Y sobre todo que haya una socialización si es que se pretende realizar este tipo de proyectos, ¿no? Con las comunidades, porque claro, hay comunidades que incluso no son contactadas. Imagínense poner un hotel ahí al lado de la comunidad no contactada. Esto claramente va a afectar a la comunidad, al ambiente, al entorno, y va a generar molestias. Primero que se socialice y después, claro, que se venga de una forma adecuada, respetando los espacios. Una de las cosas que nos preocupa en la ley aprobada es que sacaron el tema de la consulta previa, libre e informada. Pero por más de que le hayan sacado de la ley, es una obligación del Estado a través de la Constitución. Cuando hay un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa que puede afectar derechos, sobre todo de pueblos indígenas, tiene que haber consulta previa, libre e informada. Esa es la primera. Y la segunda es que, no se pueden hacer obras de infraestructura en sitios o en territorios de pueblos en aislamiento voluntario o en áreas que sean absolutamente críticas para la biodiversidad. Por eso hay que respetar lo que dicen los planes de manejo que especifican exactamente lo que se puede hacer y en dónde. Ahora se habla también de los guardaparques. Hace poco hablábamos con Inti de los guardaparques, de las garantías que hoy tienen los guardaparques desde que hoy ya sean profesionales, porque son quienes custodian estas áreas protegidas. Además de aquello, ¿qué garantías tienen los guardaparques? ¿Qué beneficios tendrán al ser profesionalizados ya como guardaparques? Bueno, eso es otra cosa que no está claramente identificada en la ley. En una de las versiones se hablaba de la profesionalización de los guardaparques. Yo creo que es una necesidad absoluta. Primero, contratar más guardaparques, porque como les decía, hay un guardaparque por cada 40.000 hectáreas, lo cual es absurdo. Claro. Y segundo, que estos guardaparques tengan garantías laborales. A ver, porque el trabajo de los guardaparques es tremendamente intenso, porque ellos tienen que, además de cuidar el área, de hacer que los turistas respeten los senderos, etcétera, tienen que manejar conflictos, tienen que rescatar a la gente cuando se pierden los páramos o en las selvas, tienen que curar a los heridos, tienen que hacer educación ambiental. Es decir, el trabajo de un guardaparque, por eso digo que los héroes de la conservación son los guardaparques, pero el número de guardaparques es muy escaso en el Ecuador. Entonces, lo primero que habría que hacer es
contratar más guardaparques, capacitarles adecuadamente y hacer que tengan, por ejemplo, un escalafón como tienen las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Policía, aunque no sean organismos de represión como son, o de cuidado como son ellos, pero que tengan una profesionalización y que sea respetado ese escalafón y que tengan salarios dignos y jubilaciones dignas. Tarcisio, para finalizar, esto entonces sería importante para la economía del país, ¿no? Esta ley incluso se podría aprovechar. Por supuesto, porque el Ecuador tiene un potencial turístico gigantesco. Exacto. Que no ha sido totalmente, para nada explotado. Es decir, lo que nosotros quisiéramos es que la actividad extractivista dé paso a este nuevo tipo de ingreso que sería el ingreso por ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de bajo impacto. Tenemos más de 70 áreas protegidas que se pueden visitar. La mayoría no tienen infraestructura y tienen poquísimos guardaparques, pero si les dotamos de infraestructura, si sabemos hacer un turismo responsable, podrían ser incluso traer más divisas que la minería y el petróleo. Y hacer campañas también, ¿no? Campañas nacionales e internacionales. Tenemos un interesante turismo nacional, pero también hay que atraer al turismo internacional. Que la mayoría de gente va solamente a Galápagos, quizás uno que otro al Yasuní, pero hay 70 y pico de áreas que merecen ser visitadas. ¿Qué otra área consideras que podría ser muy interesante? Bueno, las áreas que son más visitadas de este momento, además del Parque Nacional Machalilla por el tema de las ballenas, por ejemplo, está la Puntilla de Santa Elena, está el Cotopaxi, que todo el mundo va al Cotopaxi, al Pululagua, que es otra área protegida, áreas amazónicas como por ejemplo el Yasuní, que es de un turismo de alta gama, digamos, porque es costoso ir al Yasuní, pero hay otras áreas. Y allá ya se han construido incluso. Sí, ¿no? Sí, hay lodges, incluso manejados por pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Hay muchísimos. Hay, por ejemplo, sitios donde ir a ver delfines de río. El famoso delfín rosado, hay una comunidad que se llama Martínica en el Yasuní, en donde uno puede ir a ver delfines. Ellos tienen delfines en su comunidad. Entonces, hay una riqueza inmensa de posibilidades y además es un país relativamente pequeño y bien comunicado, excepto cuando hay derrumbes en la carretera, cuando hay este tipo de problemas, pero en general es un país bastante bien comunicado y que merece que el turismo sea impulsado con mucha más fuerza. Y estos pocos proyectos han manejado bastante bien, porque no se han registrado novedades. Así es. Por ejemplo, nosotros como WWF, que es la institución donde yo trabajo, hemos estado capacitando a esta gente de Martínica, por ejemplo, para que el turismo con delfines no cause impacto en las poblaciones de delfines. Y entonces han aprendido cómo manejar ese turismo y es fantástico, es uno de los pocos sitios donde usted tiene garantizado ir a ver delfines. Muy bien, Tarcisio Granizo, ex ministro del Ambiente. Tarcisio, muchísimas gracias por aclararnos. Vienes incluso con la ley en mano impresa y es importante ir aclarando todos estos puntos que generaban preocupación. Muchísimas gracias, bienvenidos siempre, Tarcisio. Gracias a ustedes por su invitación.